darle las gracias a Claudia por estar con nosotros hoy día y acceder a hacernos este taller donde va a hablar del desarrollo de las habilidades de la conciencia fonológica para favorecer el aprendizaje de la lectura inicial. Ella es fonoaudióloga de la Universidad del Valle, es magíster en educación, mención dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile, trabajó algunos años en Chile, donde tuvimos la oportunidad de conocernos, específicamente en la Universidad del Desarrollo, el año pasado, y ahora está ella en Colombia nuevamente, así es que desde allá nos está acompañando y también esta modalidad nos ha permitido acercarnos un poco. Claro que sí. Así es que bienvenida Claudia, muchas gracias por habernos acogido la invitación y creo que es un tema muy interesante que nos va a servir a todos para poder avanzar en estos procesos de lectura inicial y de escritura que son tan importantes en la primera infancia y que de pronto cuesta tanto conseguirlos porque a lo mejor no tenemos las herramientas o no hacemos este enlace quizás con la conciencia fonológica, o se desarrolla en la primera infancia, pero no así luego, o la perdemos, o la descontinuamos, o quizás la olvidamos. Es cierto, sí, súper importante. De pronto hay que ser un poco más consciente de la conciencia fonológica, valga la redundancia, pero bueno, no, gracias a la invitación a ustedes, Evelyn, en este nuevo proyecto, ¿no? Con la Fundación. Así que ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Y muchas gracias, porque en realidad esto nos da luces también para seguir haciendo las actividades, seguir participando, seguir convocando a los profesores y aportando con un granito de arena en la formación inicial docente, como así también, porque ahí tengo entendido que se conectaron algunos estudiantes y de magisterio, como le llaman ustedes, para nosotros profesores, y hay profesores en ejercicio docente también que están acompañándonos hoy día, así es que va a ser una bonita tarea hoy día de compartir con ellos. Por mientras que yo le voy dando acceso, porque no vamos a cerrar, les voy a ir dando acceso en la medida que se integren. Si quieres, Claudia, partimos nada más, o esperamos 3 minutos más, dime tú. Quieras. ¿Me dices? Perfecto, entonces podemos partir nomás, yo creo que se está viendo la pantalla. No hay problema en eso, en la medida que la gente vaya participando, yo les voy dando acceso, ¿ya? Listo. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Entonces, pues agradezco la invitación de Evelyn a este encuentro que le he titulado Desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica para favorecer el aprendizaje de la lectura inicial. Les voy a mostrar un poquito cuál es el plan del día. Lo primero, vamos a intentar dividir este taller en dos partes. La primera parte va a estar relacionada con las bases conceptuales de la conciencia fonológica y ahí pues analizaremos generalmente los precursores de la lectura, la relación entre la lectura, entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura, y vamos a ahondar y a profundizar ejemplificando también las diferentes habilidades de conciencia fonológica. Y en un segundo momento vamos a dar paso a empezar a aterrizar esto en el contexto educativo, ¿no? Para que esto no suene como tan aislado, sino que cómo lo haríamos entonces en el contexto escolar, en el aula, y particularmente aquí yo quiero presentar una experiencia de trabajo colaborativo que se hizo en una escuela de la comuna de Huachuraba entre los años 2015 y 2018. Así que de hecho aquí tengo personas que trabajan en esta escuela, entonces qué rico que estén aquí presentes. Así que este es como un poco el plan del día. Evidentemente si surgen dudas durante el transcurso de la presentación, creo que las pueden escribir en el chat. Ahí sí Evelyn me ayudaría porque pues no tengo acceso al chat, o sea, no lo puedo ver constantemente, entonces... y después esperamos dejar unos minutos para conversar, creo que es importante.
Yo, Claudia, voy a silenciar mi micrófono para que no se acople y voy a estar atenta al chat y voy a seguir dándole acceso a las personas en la medida que se van integrando, ¿ya? Y en la medida que surjan las preguntas, yo te voy a ir, como quedamos de acuerdo, te voy a ir acotando inmediatamente porque como hay varias personas interesadas, entonces desde ahí vamos avanzando, ¿ya? ¿Te parece? Sí, listo. Bueno, entonces para partir, quisiera empezar. Ay, perdón, porque ahora hay ruido externo. Espero que no interrumpa un poco acá. Listo. Entonces quiero empezar con esta actividad interactiva. Aquí yo les voy a pasar por el chat un enlace. Creo que no tendrían problema de acceder directamente al enlace, pero puede ser de las dos formas. Si quiere directamente en el enlace, o si no, se mete desde su celular a menti.com digitando el código 313-5009. Y entonces aquí yo les hice una pequeña pregunta como para empezar a ponernos en contexto. Y la pregunta es, ¿qué actividades de conciencia fonológica propongo a mis estudiantes? Utilizando una escala de 1 a 3. Entonces, ahí aparecen como las diferentes habilidades que propongo, ¿cierto? En especial si es segmentación, omisión, sustitución. Así que entonces, déjenme un segundo, dejo de compartir pantalla y les paso por el chat el enlace. Y esperamos entonces la participación de ustedes. Yo les voy a compartir los resultados. Si quieren también podemos hacer aquí esto para que sea más fácil. Yo estoy compartiendo pantalla y les voy a mostrar lo que me sale a mí, ¿cierto? Entonces, ustedes después de pasado el link, les pregunta qué actividades propongo. Entonces, identificar las palabras que rimen. Si la utilizo con nada de frecuencia, pues voy a colocar 1. Si a veces lo utilizo, coloco entonces 2. Y si la utilizo siempre, entonces coloco 3. Y así sucesivamente aparecen las otras actividades: segmentar sílabas, decir los sonidos que conforman una palabra, reconocer la sílaba inicial o final. Y cuando termine de llenar las frecuencias, entonces le doy submit, que es votar. ¿Listo? Entonces yo creo que para esta actividad podemos dar unos 5 minutos y de ahí ya les socializo cómo va quedando en pantalla las votaciones de ustedes. ¿Listo? Cualquier duda, aquí estamos. ¿Nos vas a dar un tiempo para llenar la encuesta? 5 minutos. Gracias. Perdón, me regala nuevamente para ver el código, Claudia, disculpe. El código es este, ya te lo pongo por chat. Directamente también puedes acceder por el enlace, ¿no? Pero te coloco acá te lo coloco este es el código por si quieren ingresar directamente a Menti.
Sí, lo bueno, Claudia, de este programa del Mentimeter es que te permite reportar resultados inmediatamente, que es interesante hacerlo como para activar conocimiento o quizás ir avanzando Claro que sí. en la verificación de algunos aprendizajes. Claro, claro, es cierto. Sí, a mí me gusta también por eso. Buenas tardes, disculpa, Clau, es que como llegué un poquito después porque no había podido ingresar. En sí, Menti, ¿qué es? Menti es una herramienta de presentaciones interactivas. Entonces, lo que yo les estaba pidiendo era que ingresaran al link que está arribita, que es menti.com o www.menti.com y digitaran este código y hicieran entonces una encuesta pequeñita sobre las frecuencias que utilizan algunas actividades de conciencia fonológica con una frecuencia de nunca, a veces y siempre, ¿sí? Como para que nos midamos y podamos ver qué tanto están utilizando algunas actividades de conciencia fonológica. Así que es eso, pues queremos como mirar un sondeíto rápido, por ahí ya veo que hay 10 personas que han participado, entonces vemos un momentico más y... Hola, Hola, mi nombre es Fresia Fuentes. hola Fresia, bienvenida. Gracias. ¿Te acabas de vincular o escuchaste la consigna? Una amiga me contó de la invitación y me pareció interesante y aquí estoy. Ah, súper, bien. Bienvenida. Mira, lo que pasa es que estamos haciendo una pequeña encuesta de cuál es la frecuencia de uso de actividades de conciencia fonológica en el aula de clases. Y entonces yo les pido que ingresen al link que está en el chat o que ingresen directamente desde su celular a menti.com, www.menti.com, digitando el código 313-5009 y ahí participar desde tu experiencia. Oh, ya. Bueno, pues yo creo que estamos, Evelyn, ¿cierto? Sí, ¿Listo? sí. Sí, yo veo que ya hay 10, todavía nos faltan algunos por participar, pero anímense, sigan participando. Yo les voy a compartir en estos momentos el resultado que aparece con mayor frecuencia en las aulas de clase del lado de ustedes. Y pues bueno, podemos aquí ver como un promedio, ¿no? Como un promedio de uso y nos damos cuenta que, digamos, por decir la actividad que se repita con mayor frecuencia, uno podría decir que es esta, reconocer el sonido consonántico inicial o final, ¿cierto? Mamá comienza con patos termina con ¿cierto? Eso sería como, por lo menos lo que uno puede ver rápidamente, es una de las actividades que más aparece con frecuencia, versus una actividad como invertir las sílabas al interior de la palabra, que sería la habilidad de mezcla, que vamos a trabajar un poquito sobre ella en algún momento, pues pareciera, de acuerdo a lo que ustedes nos reportan, que se utiliza con menos frecuencia en el aula de clase. ¿Sí? Y hay unas que mantienen, digamos que seguía la adición y omisión de sílabas o en una palabra, pareciera que tampoco se utiliza con tanta frecuencia. Entonces, no, pues gracias por participar. Pues me parece como interesante todo. Creo que me faltó decir que con la mayor frecuencia es el reconocimiento de sonido consonántico inicial, pero también las rimas aparecen con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esto era como una pequeña actividad para ponernos en sintonía de qué es lo que vamos a hablar en este tiempito. Así que les agradezco. Quienes aún no han participado, anímense, participen. Y yo voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la otra. Ahí está.
Listo. Entonces, bueno, entonces hoy vamos a abordar un tema muy relevante para la adquisición de la lectura y escritura, que hace parte de lo que han denominado algunos autores como precursores de la lectura, ¿sí? Recordemos que los precursores de la lectura son esas variables que están relacionadas con el niño a nivel lingüístico o desde el entorno y que van a estar vinculadas directamente con la adquisición de la lectura. Cuando hablamos de los precursores del contexto, pues vamos a entender que es evidentemente todas las actividades que están relacionadas. Ustedes saben que los niños cuando entran al jardín, a la educación parvularia, no, esa no es su primer relación directa con el lenguaje escrita. Antes en casa han jugado, han leído cuentos, han visto empaques. Digamos que de una u otra forma eso también va a ser determinante en el proceso de la adquisición de lectura y escritura. Y tenemos en cuenta que también, bueno, los niños llegan a esta educación parvularia y si bien puede ser que haya algunos que tengan mucho contacto con el lenguaje escrito antes, pues entendemos que por la desigualdad económica, las brechas socioeconómicas que atraviesan muchos países de Latinoamérica como Chile, y bueno, yo que estoy aquí en Colombia, no son, bueno, son muy diferentes, pero digamos que compartimos ciertas cosas y la desigualdad lastimosamente la seguimos compartiendo. Entonces nos damos cuenta que esta educación inicial es la primera experiencia que tienen para muchos es la primera experiencia que tienen con el lenguaje escrito. Por eso, el jardín infantil es esa posibilidad de acortar estas brechas. Si desde muy pequeño los niños están en contacto directo con diferentes habilidades que facilitan la lectura, pues evidentemente esas brechas se van a cortar y podemos lograr unos lectores mucho más competentes en la educación básica. Entonces, digamos que en contexto no me voy a meter, ya sería como una cosa más específica de alfabetización inicial, podemos hablar muchos aspectos, pero nosotros hoy nos vamos a acotar a la conciencia fonológica. ¿Sí? Sin embargo, quise poner este esquema para que ustedes no pierdan de vista que la conciencia fonológica no es el único precursor de la lectura. Es uno determinante para la decodificación, como lo vamos a ver más adelante, pero también hay otros precursores de tipo lingüístico, como lo es el vocabulario, que está muy relacionado con habilidades de reconocimiento, denominación, de definición. Algunos autores dicen que la velocidad de denominación, es decir, ese momento en que los niños pueden lograr acceder rápidamente a nuevas palabras, van a determinar su desempeño lector más adelante, especialmente en la comprensión lectora. La complejidad sintáctica también es un aspecto muy relevante en la comprensión. Claudia, perdón, voy a pedirle a las personas que pueden silenciar, por favor, porque se está acoplando, entonces me están pidiendo que pida que silencie. Ok, listo, sí, gracias, gracias. Y entonces la complejidad sintáctica en cuanto a la posibilidad de los niños de elaborar oraciones de mayor complejidad. Recordemos que el desarrollo sintáctico a medida que los niños crecen pues se va complejizando y ya no dicen oraciones simples, sino que oraciones compuestas con diferentes subordinando, ¿cierto? Con otras estructuras más elaboradas, es decir, oraciones con 2, 3 verbos en una misma proposición. Digamos que eso también va a ser determinante para la comprensión lectora. Y otra cosa que también los estudiosos han demostrado que tiene una determinación en este proceso es el discurso narrativo, ¿no? Narrar, que está relacionado con el hecho de narrar acontecimientos relacionados
es decir, que mantengan una relación causa-temporal, ¿sí? Hechos con una adecuada concordancia y una coherencia, con una progresión temática, y entonces un niño puede narrar un cuento, recontar un cuento, pero también contar sus historias, sus hechos personales, ¿no? Entonces, este es como un panorama importante y creo que no hay que perderlo de vista, pero hoy solamente nos vamos a dedicar a conciencia fonológica. Lo otro, bueno, lo podemos ver después ahí, pero o les dejo ahí como la inquietud de cómo entonces abordar, que no solamente es abordar la conciencia fonológica, ¿no? Entonces, bueno, una definición de conciencia fonológica de acuerdo a Orellana, a Mejía y Eslava, pues es que la conciencia fonológica es una habilidad para analizar, sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros del lenguaje, de la lengua. Y pongo sonoros porque a veces nos confundimos con conciencia fonológica y entonces estamos hablando de ya la letra, porque una de las cosas que yo reflexiono a veces también con mis estudiantes es que sí hay una presión porque los estudiantes accedan al código escrito de una u otra forma, ¿cierto? En primero básico necesitan los estudiantes leer y escribir, pero aquí no vamos a hablar de letras, aquí vamos a hablar de esta reflexión de cómo el niño puede jugar con los sonidos del lenguaje. Y obviamente esto después se puede vincular con letras, claro que sí, pero conciencia fonológica directamente vamos a hablar de estos sonidos del lenguaje. Y aquí yo hice una escamita como para ponernos, cuando hablamos de segmentos sonoros de la lengua que estamos hablando, pues estamos hablando de que puede ser una palabra como pelota, que puede ser una sílaba como pelota, o que puede ser un fonema o un sonido como pu, i, o, a, ¿sí? Digamos que esas serían como algunas precisiones a tener en cuenta. Listo. Las investigadoras, sobre todo en Chile, hay un gran número de investigadores sobre el tema de conciencia fonológica. En la Universidad de Chile está Carmen Julia Coloma, Zulemeda de Barbieri, Carmen Sotomayor, Pavés, María Mercedes Pavés. Bueno, son fonoaudiólogas que ya llevan un largo tiempo trabajando sobre estos temas de conciencia fonológica en niños con y sin dificultades del lenguaje, y han establecido entonces, obviamente centrados también en otros estudiosos de la lengua, que durante la etapa preescolar un niño puede desarrollar con más facilidad la conciencia de la sílaba, y es en la etapa escolar, a partir de primero básico, por ejemplo, transición en Colombia, también estamos hablando de transición, hace parte de educación inicial, pero ya es casi un primero, es ahí como niños más grandecitos pueden desarrollar con mayor facilidad la conciencia del fonema. No estoy diciendo en ningún caso que un niño de 4 años entonces no pueda reconocer un sonido, porque lo puede hacer. Evidentemente ustedes, si han trabajado con los niños, se han dado cuenta que se puede, pero digamos que es recomendable trabajar esta transición. Primero, la conciencia de la sílaba, y en los más grandes trabajar la conciencia del fonema. Para que un niño tenga entonces un adecuado desempeño lector, sea exitoso en cuanto a la competencia lectora, hablamos de que tienen que tener en juego 2 aspectos, la decodificación por un lado y la comprensión, pero y esto por eso lo puse en este esquema cerrado, o sea, no es solamente decodificar o no es solamente comprender. Entonces, digamos que necesitamos esta relación permanente entre la decodificación y la comprensión, y también porque tradicionalmente se ha entendido que los niños primero decodifican y algunos maestros a veces logran como tener esto muy claro, ¿no? Como muy organizada, muy cuadrada, entonces decir, no, primero el niño decodifica en primero y ya en segundo, pues cuando ya accede al código escrito, ahí va a comprender, ¿sí? Ahí le ponemos textos y todo lo demás. Bueno, pues la verdad es que eso desde una postura muy tradicional, pero actualmente, pues nosotros no concebimos la decodificación sin la comprensión.
va a ir de la mano, y esto va a estar muy relacionado después con otro tema que es bastante interesante, como el modelo equilibrado, el modelo interactivo para el desarrollo de la lectura, ¿cierto? Entonces vamos a entender esto y vamos a entender que para facilitar la decodificación, pues la conciencia fonológica va a ser determinante, y para facilitar la comprensión, el vocabulario, pero yo creo que aquí obviamente muy estudiado está el vocabulario, pero lo que yo les mostraba de la complejidad sintáctica y el discurso narrativo también va a determinar o va a facilitar los procesos de comprensión. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia al respecto? La evidencia nos dice que creo que ya lo he dicho en algún momento, que para que el niño se enfrente exitosamente al proceso de lectura, pues es necesario que ejercite la conciencia fonológica desde muy temprana edad, ¿sí? Desde las etapas iniciales de educación preescolar. Pero como decía Evelyn al inicio, pues no solamente es etapa de preescolar, ¿no? Entonces me olvidé, estaba jugando con el lenguaje en educación parvularia, llego a primero y dictado y copia y demás, ¿no? Evidentemente es un proceso que continúa y entonces es necesario hacer estos juegos del lenguaje. Otra evidencia clara, y es que la conciencia fonológica no se adquiere de forma espontánea, necesita ser enseñada sistemáticamente, al igual que el proceso de la lectura. Si ustedes se ponen a diferenciar en qué se diferencia el lenguaje oral, el lenguaje escrito, bueno, el lenguaje oral va desarrollándose de forma espontánea a la medida que nosotros interactuamos con los demás, pero en la lectura y escritura pues necesita una enseñanza, hay algo que no se da tan espontáneamente esto, ¿no? Entonces, esta es otra consigna, y otra premisa, y creo que me quedó súper clarito esto, perdón, lo siento, pero yo se los voy a ayudar a resolver. En el último cuadrito, bueno, pues frecuentemente los niños con alteración del lenguaje, específicamente trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, niños con TEL, pues no es determinante 100%, pero es posible que vayan a progresar o vayan a desencadenar, presentar unas dificultades del aprendizaje del lenguaje escrito, ¿cierto? Por eso los niños que tenemos integrados con TEL, bueno, por ejemplo, en el sistema chileno, los niños en el PIE que están desde pre-kinder o en kinder, con TEL, pues hay niños que hay que estar reforzando mucho más estos aspectos, porque posiblemente pueden desencadenar dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito. Y otra evidencia establece que el estimular la conciencia fonológica puede prevenir las posibles dificultades del lenguaje, del aprendizaje, perdón. Y yo incorporaría prevenir e intervenir. Yo estaría como entre esas dos, ¿no? Siempre nos preguntamos qué hacer con estos niños que se nos van quedando atrás en el proceso de la lectura y escritura, mientras hay otros que van como avión, otros van a quedar más atrás. Bueno, pues digamos que la conciencia fonológica puede facilitar este proceso de decodificación. Obviamente es necesario un continuo y permanente desarrollo de los aspectos de comprensión. Eso en cuanto a la evidencia. Que no lo quise hacer tan teórico, ¿no? Quería como mostrar cositas más prácticas, entonces hicimos como rápidamente como lo más general en cuanto a la teoría, porque evidentemente pues hay muchas cosas que hablar, pero digamos que teoría tenemos ahí, y aquí entonces yo quisiera empezar a desglosar un poco pues las diferentes habilidades de conciencia fonológica. Y esta esquemita nos va a orientar en la medida que yo les vaya presentando los ejemplos. Vamos a hablar que dentro de las habilidades de conciencia fonológica hay algunos, esta primera habilidad que se llama sensibilidad, hay con una controversia con diferentes autores. Hay algunos autores, y dentro de sensibilidad estamos hablando, ya lo vamos a ver, pero rima, por ejemplo, esa primera pregunta que yo les hice, ¿hago rimas en mi clase? La rima para muchos no es una habilidad de conciencia fonológica, que sí va a facilitar después el desarrollo de habilidades de conciencia fonológica, pero no es determinante, digamos que va a depender más de temas de discriminación auditiva y demás. Sin embargo, hay otros autores que sí plantean
la sensibilidad dentro de este grupo de habilidades de conciencia fonológica. Entonces aquí la vamos a incluir. Vamos a hablar entonces de 5 habilidades: sensibilidad, segmentación, omisión y adición, sustitución y mezcla. Vamos a verlas detalladamente. Bueno, entonces como yo les decía, la sensibilidad siempre lo vamos a relacionar mucho con rimas, ¿no? ¿Qué es esto de sensibilidad? Es la tendencia a jugar con los sonidos del lenguaje. Las rimas para muchos es súper claro y lo dejó de evidente nuestra pequeña encuesta, pero también otras formas de jugar con el lenguaje son trabalenguas. Entonces, miramos algunos ejemplos para como empezar esto a concretizar. Aquí ya les voy poniendo ejemplos de algunos talleres que yo hacía en Chile. Y aquí la pregunta era como, ¿qué dibujo no rima con los otros dos, cierto? Bueno, pues cuento, no rima cuento, ¿cierto? Ahí sí, listo, eso, ya. Rima, evidentemente, pero nos encontramos rimas de palabras aisladas, pero como yo les decía, la importancia de trabajar también comprensión, pues la idea es que ustedes también lo vinculen con textos y cuando estamos hablando de alfabetización inicial o emergente, pues hablamos de textos que circulen dentro de la cultura, ¿no? Textos que estén a disposición, cuentos, canciones. Y aquí yo les traje un ejemplo que, bueno, para quienes son de Colombia, van a entender que Rafael Pombo es como el ícono, como que quién no se sabe el renacuajo preciador, que es una rima de un recopilador, porque él no es autor, es recopilador de narraciones, pero digamos que, bueno, el hijo de rana, rin, rin, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata, la moda, sombrero encintado y chupa de moda. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya no solamente de palabras aisladas, sino en un contexto, que eso también es lo que quisiera como dejar claro en este proceso. María Elena Walsh es una argentina que tiene es cantautora, y dentro de sus canciones tiene algunos como El Reino del Revés. Me dijeron que en El Reino del Revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que 2 y 2 son 3. Y bueno, digamos que quien la conoce se da cuenta que es una cantautora muy, pues, con canciones muy lindas y que nos pueden servir en este proceso, ¿no? Nos pueden servir en este proceso de facilitar esto de la sensibilidad. Los trabalenguas, bueno, hay muchos, tenemos trabalenguas, y aquí, desde mi perspectiva de cómo fonoaudióloga, bueno, pues los trabalenguas también nos pueden facilitar ese juego de repetir de pronto algún sonido, ¿cierto? Como en este caso la P con Pedro Pablo Pérez, o la S con Susala. También facilitaría a los niños muy pequeños que todavía tienen dificultades de pronunciación o que algunos no han completado su cuadro fonológico, pues también facilitarían un poco este aspecto, ¿no? Porque además encontramos trabalenguas de secuencias consonánticas y con diferentes sonidos como la R, que a veces es un problema para algunos porque no logran todavía hacer esa vibración. Así que bueno, estaríamos ahí como diciendo matando 2 pájaros de un solo tiro. No sé si en Chile se decía eso, matar 2 pájaros de un solo tiro. Bueno, aquí dentro de, bueno, esta en cuanto a la habilidad de sensibilidad, pasemos entonces a segmentación. En segmentación, pues vamos a entender por segmentación es esa tarea de separar sílabas o sonidos dentro de una palabra. Y tenemos ejemplos, claro, los más básicos siempre nosotros nos acordamos de separar una palabra con aplausos, con el ritmo o con dibujitos, ¿no? Dibuja una raya por cada sílaba que tenga la palabra, cuántas sílabas tiene. Digamos que esta puede ser bien básica, pero bueno, acá hay otros ejemplos concretos como de pronto en el juego, ¿no? Y hacer la invitación, porque si estamos hablando, por ejemplo, en la educación parvularia, pues ustedes saben que las nuevas bases curriculares, pues el juego es como volver a recuperar el juego.
y hacer juegos con lenguaje, pues qué más facilidad, ¿no? Entonces hablar como un robot, porque no, porque quiero jugar. Y ahí estoy haciendo segmentación de sílabas sin saberlo, ¿no? Jugar con canciones, inventándome ritmo, atención, animales como la vaca, ¿sí? Y ahí apoyo entonces esto de segmentar con ayuda del ritmo, o con la percusión o algún instrumento musical, por ejemplo, el profesor de música, ¿no? Cuando queremos hacer también, que es una de lo que le estamos apostando, es que la educación también, pues no sea tan segmentado este currículum que es tan segregado, ¿no? Que es lengua por allá, matemática por acá, física por allá, y música. Entonces, ¿qué posibilidad hay de generar proyectos al interior de las aulas de clase interdisciplinares o con diferentes profesores y que cada uno le pueda aportar a este desarrollo de habilidades desde su área, ¿no? Música y lenguaje, pues bueno, vienen muy bien acá, ¿no? Y entonces aquí quiero hacer énfasis porque a veces pensamos que segmentación de sílabas o de sonidos es solamente separar, o segmentación es solamente separar una palabra como pato en dos y ya, sino que también tenemos dentro de esta habilidad de segmentación la posibilidad de separar una sílaba o un sonido, ¿sí? Que lo conocemos como identificación de sonido consonántico inicial, identificación de sonido vocálico inicial, pero hace parte de la habilidad segmentación, ¿no? Para que lo tengamos claro. Aquí un ejemplo que es viejito, sí lo sé, el organito es viejo, pero yo creo que el organito, pues, Mabel Condemarín hizo un trabajo muy interesante al respecto, y pues, ¿por qué no volver al organito en este momento también de contingencia que estamos buscando fichas y bueno, que se nos ha incrementado el trabajo? Bueno, pues ahí quienes de pronto no hayan recurrido aún al organito nos puede ayudar en algunas cosas. Aquí hay que hacer un círculo o pintar las palabras que contienen E, ¿cierto? Y ahí estamos entonces separando el sonido de la palabra, estamos haciendo segmentación. ¿Okay? Podemos segmentar sílabas, pero podemos segmentar sonidos, ¿no? ¿Cuáles palabras comienzan igual que mamadera? Bueno, pues tenemos mamá, mariposa, mago, maleta. Segmentación también del reconocimiento, segmentación en cuanto al reconocimiento de sílaba final. Entonces tenemos, aquí puede ser una adivinanza, les voy a decir que tenemos una palabra que tiene dos sílabas, que termina en so, y que le gusta la miel y es muy perezoso. Y tenemos el oso, ¿cierto? Entonces aquí estamos, y fíjense, acá estamos entonces haciendo más cosas. Estamos trabajando segmentación al separar una sílaba final de una palabra, pero también lo estamos vinculando con otra habilidad metalingüística que también es muy importante, que también, bueno, eso sería otro taller, las habilidades metalingüísticas de tipo semántico, que tenemos las adivinanzas, por ejemplo. Entonces, cómo el niño logra también reconocer, logra hacer asociaciones en esto de las adivinanzas, que va a facilitar entonces comprensión, va a facilitar el desempeño semántico, y obviamente pues podemos ir conectando una cosa con la otra. Creo que esas son las virtudes que tenemos con los niños, que podemos no solamente ver cosas separadas, sino en la medida que podamos integrar varias cosas en una misma tarea, pues finalmente vamos a explotar todas sus potencialidades, ¿no? Y segmentamos también sonidos. Aquí hay unas investigadoras acá que han trabajado fuertemente esto de conciencia fonológica. Lida Mejía de Eslava, hablaban de sonideo, que es como el deletreo, que nosotros sabemos mucho, ¿cierto? De P-A-T-O para pato,
pero en lugar de letra, pues sonido. Entonces, como g, i, th, a, r, a. Evidentemente, como les decía, pues estas habilidades están más puestas para el desarrollo en educación básica, ya que estamos hablando de conciencia de fonema. Claudia, Dime. Claudia, te puedo interrumpir. Hay una pregunta que Jimena Sepúlveda pregunta, ¿a qué se refiere con completar cuadro fonológico? Si le puedes explicar ese concepto. Gracias. Gracias. Jimena, este es un término que hablamos nosotros los fonoaudiólogos de cuando un niño logra completar todos los sonidos del habla. Tú sabes que en el desarrollo del lenguaje pues no aparecen de una todos los sonidos, ¿no? Aparecen entre los 2, 3 y hasta los 4 o 5 años pues un niño logra incluir todos los sonidos del habla. Y los últimos sonidos que son, digamos que los sonidos más posteriores en el desarrollo están relacionados como con la R, ¿sí? Que son unos vibrantes que a veces no son tan fáciles de aparecer a los 2 o 3 años. Entonces, eso es completar el cuadro fonológico, es que todos los sonidos del habla los integren en sus producciones y que digamos que según los teóricos, pues está entre los 4 y los 5 años. Eso. Gracias, Jimena, por tu pregunta. Bueno, eso en cuanto a segmentación, ¿listo? Entonces recuerden el esquemita que hablábamos de las habilidades de conciencia fonológica. Vamos entonces a ver la siguiente habilidad y aquí vamos a hablar de la omisión, que como su nombre lo indica es omitir, quitar, eliminar una sílaba o un sonido al interior de una palabra. Veamos un ejemplo. Si a pelota le quitas la sílaba ta, ¿qué nos queda? Pelo, ¿cierto? Y digamos que también quise ponerlos estos ejemplos para también dar algunas como estrategias. Ahora que estamos como a flor de piel con la tecnología, bueno, el PowerPoint nos puede ayudar a hacer presentaciones como estas, interactivas de alguna otra forma, que permita al niño jugar con esto de los sonidos de las palabras. Aquí tenemos entonces, esta era omisión de sílabas. Acá vamos a omitir fonemas, ¿no? Entonces, ¿cómo queda sin, cierto? Anahoria, aripos, aripo, a, no, mario, maripo, perdón, lo siento. Ucar, ol, ¿cierto? Y ahí estamos haciendo juegos. No tiene, ¿qué es ol? No tiene sentido. Sí, algunas cosas no van a tener sentido, pero estamos haciendo juegos con la lengua. Esto en cuanto a la omisión. Adición, entonces, a la inversa, ¿cierto? Al contrario, si en uno quitábamos, en otro agregamos. Adición está referida a cómo agregar una sílaba o un fonema dentro de una palabra. Y entonces acá tenemos un ejemplo. Si a la sílaba ta agrego la palabra caperucita, ¿qué palabra se forma? ¿Cierto? Tenemos ta, y aquí entonces miren, estamos haciendo vínculos, que yo les decía, ay, es que solamente sonidos, no, pues obviamente podemos, si estamos en el proceso de que los niños incorporen el código escrito, pues obviamente también podemos utilizar sonidos, sin embargo no es nuestro fuerte, lo que queremos es que los niños jueguen es con los sonidos, pero aquí digamos que es un recurso válido, entonces decir ta, y entonces ¿qué nos queda? Si yo junto ta con caperucita, pues nos queda ta caperucita. Y fíjense que esta es una anécdota de una de las actividades que me pasó con un niño, porque entonces entonces esto que yo les decía, no quedarnos solamente con una cosa, explorar. Y aquí entonces podemos seguir explorando el lenguaje creativo, la imaginación, que es tan importante para la producción de textos más adelante. Entonces yo les decía, bueno, pero ¿y qué es ta caperucita? Entonces un niño, me acuerdo siempre que levanta la mano y dice, pues Caperucita vendiendo tacos, así como tan evidente, ¿no? Que lastimosamente a veces con nuestra mente más cuadrada, pues no llegamos a hacer esas inferencias tan rápidas y tan creativas como lo hacen los niños. Al respecto, Gianni Rodari
es un italiano. Bueno, trabaja mucho, por ejemplo, la gramática de la fantasía, facilitaría mucho como estos procesos de cómo entonces vincular conciencia fonológica con otros aspectos creativos del lenguaje. Bueno, se los recomiendo. Tiene unas cosas bastante interesantes y creo que ahí podríamos hacer fusión entre conciencia fonológica y textos, ¿no? Y creatividad. Eso en cuanto a misión. En cuanto a adición de sílabas, pero también podemos adicionar sonidos, ¿no? Agrega al final. Entonces, ¿cómo queda? Pues ángel, ángel, esta es una ángel, sí, era una ángel, avestruz, es que claro, creo que no me quedó bien. Lo que yo le quería hacer era más que todas la segunda, sí, esta primera no concuerda tanto. Esta sí, agrega una A al final, angelita, avestruza, escoba, uva, ¿sí? Entonces, como les dice, aquí evidentemente también estamos en un juego, no hay, algunas cosas obviamente pueden que nos coincidan, que tengan sentido, pero pues esta digamos que puede facilitar el juego este mismo de mover y de agregar sonidos. Otra de las habilidades que tenemos entonces es la sustitución. Aquí no vamos ni a agregar ni a quitar, sino que vamos a sustituir, a cambiar una sílaba o un fonema dentro de la palabra. Y aquí entonces un ejemplo. ¿Qué palabra se forma si en pasa cambio pa por ma? ¿Qué dicen ustedes? Masa. Ahí estamos cambiando sílaba inicial. Y aquí también podemos utilizar otro texto. No sé si ustedes conocen las jerigonzas, pues son esos juegos de palabras que uno utilizaba cuando era niño y que para como hacer una clave y que no nos descubriéramos, entonces utilizábamos un lenguaje, pero aquí agregábamos algo. Entonces en este caso pues yo agrego la po al final de la sílaba. Entonces opolapa, comopo, copomopo, estapa, y aquí faltaría la pa, es patapa, ¿sí? Y es juego, y aunque uno lo crea tan complejo, bueno, uno lo hacía cuando estaba chiquito, ¿no? Tú tienes mucho trabajo, cuchi tú, cuchi tienes, cuchi mucho, cuchi trabajo. Aquí estamos haciendo, es como agregando como una pseudopalabra y no a una sílaba, sino a la palabra entera, ¿no? Cuchi tú, cuchi tienes, y estamos jugando, y la jerigonza, bueno, sería como volver a estos juegos tradicionales que uno tenía antes. Yo no sé ahora, creo que los niños de ahora como que no juegan tantas jerigonzas, pero sería bueno que los animáramos a. Aquí cambiamos fonemas, y al sopa le cambiamos spork, ¿qué queda? Bueno, pues queda, ¿qué dicen ustedes? Copa, ¿cierto? Aquí, en este caso me gustaría hacer alguna precisión porque pues hay muchos que no son fonoaudiólogos. Nosotros como fonoaudiólogos utilizamos estos slash, ¿sí? O estas barras inclinadas para hacer referencia a qué es un sonido. Entonces, evidentemente, copa no se escribe con K, sino con Q, pero ese es el sonido, ¿no? Uno lo representa, digamos que en este slash, pero como una vez estamos diciendo que estos son juegos de lenguaje, pues es como ustedes van a dar esta consigna de forma oral. Bueno, ahora con esto de la virtualidad, obviamente pues hay unas consignas que van a estar escritas. Ahí pues lo que yo recomiendo es que obviamente si es para niños, pues no es necesario poner estas slash ni estas barras inclinadas, sino simplemente pues poner los sonidos tal cual como los conocen los niños o los padres que vayan a trabajar, porque ahora los padres tienen un trabajo adicional, ¿no? Eso en cuanto teníamos entonces, esta era la sustitución. Seguimos en nuestra esquinita de las habilidades de conciencia fonológica. Y después entonces vamos a llegar a otra que, si ustedes recuerdan en esa pequeña encuesta que hicimos, pues no es tan utilizada a veces en las aulas de clase. Y estamos hablando de la habilidad de mezcla.
¿Qué significa la mezcla? Pues mezcla es, como su nombre lo indica, es un mix, ¿no? Es como yo combino un sonido o sílabas dentro de una misma palabra. Y algunos ejemplos que pueden ser como, por ejemplo, ¿qué palabra nueva se forma si repito rápidamente arroz? Inténtenlo ustedes, arroz, 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 rosa. Mora, 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 mora. Y si ustedes se fijan, aquí no estamos cambiando, perdón, aquí no estamos omitiendo ni sustituyendo. Esto es como un movimiento de sonidos, porque son los mismos sonidos de la palabra, ¿no? Sopa, 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 sopaso. Este, digamos que puede ser un ejemplo de trabajar mezcla. También algunas fonoaudiólogos lo trabajan como inversión silábica, y entonces en esta inversión silábica es ¿qué palabra se forma si digo roca al revés? ¿Cierto? Roca. Entonces hagan ese cambio y pues nos vamos a encontrar que puede ser un carro de mercado, carro, ¿cierto? Aquí, por experiencia, y no sé si quienes hayan trabajado esta habilidad de mezcla o de inversión, que también le llaman, es obviamente mucho más abstracto y por tanto puede ser más complejo. Sin embargo, esto no quiere decir que los niños no logren hacer esta habilidad. Como lo dijimos al inicio, la habilidad de conciencia fonológica se enseña y en esta enseñanza, en esta práctica constante con ejercicios, pues lograría desarrollarse esta habilidad que pudiese ser un poquito más compleja que segmentación, ¿no? Eso. Entonces, bueno, pues con estas habilidades un poquito prácticas, con estos ejemplos que vimos de conciencia, de habilidades de conciencia fonológica, entonces yo preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo implementarlo en el aula de clase? Ya vimos algunos ejemplos con algunos pictogramas, pero entonces, pues pongámoslo como en práctica, ¿no? Creo que siempre eso es el aprendizaje, ¿no? Poner en práctica. Y aquí entonces, ¿a qué habilidad de conciencia fonológica corresponde? Nos pregunta Mafalda. Entonces aquí quisiera ver, es que lo que pasa es que como tengo la pantalla, no puedo ver el chat, lastimosamente. A ver, déjenme intentarlo si yo puedo, creo que ahí sí. Yo te ayudo. Ah, bueno, listo. Yo te ayudo. Sí, ¿cómo? Si responden te voy ayudando. No Eso, dale, que es que no puedo. Entonces, aquí, este es un primer ejemplo, y esto es algo muy práctico. ¿Se acuerdan que en algún momento estuvo tan de moda el spinner? Entonces, es como una ruleta en el cual el niño tiene que girar y en el momento que caiga, por ejemplo, en esta, que es como la B, entonces el niño va a tener que decir una palabra que comience con B, como bote o como barco. ¿A qué habilidad de conciencia fonológica creen ustedes que corresponde esta actividad? Pregunta para el público. ¿Quién se anima? Reconocer el sonido inicial. Reconocer el sonido inicial. Bien, ahorita, eso, aquí estoy viendo. Ahora sí pude abrir el chat, mira. No sé por qué, antes no lo podía. Claro, sonido inicial, aquí, equipo 5, que no sé quién es el equipo 5. Claro, lo abordamos como de segmentación. ¿Recuerdan esa esquemita de habilidades de conciencia fonológica? Que efectivamente el reconocimiento de sonido consonántico inicial es una tarea, pero digamos que la habilidad como tal es segmentación, ¿cierto? Es como segmento yo esa... ya, Blanca, gracias. Entonces, miremos a ver, miremos, sí, segmentación, ¿listo? Bien, bueno, ahí. Dice segmentación, sonido inicial, dice Evelyn, segmentación, dice que es lo Jimena. mismo, ¿no? Exacto, que está segmentando el sonido inicial, ¿no? Está segmentando el sonido consonántico, bueno, puede ser consonántico o vocálico inicial. Listo, miremos otro ejemplo. Bueno, aquí es, dibujemos, aquí la palabra, la consigna que se le da a los niños es, dibujemos nueva palabra. ¿Qué palabra se forma así? Entonces tenemos aquí un dibujito de botella, y entonces tenemos las 3 sílabas que conforman la palabra botella, y yo lo que le hago es como una X, como para
dar pues cuenta de que el niño tiene que hacer algo para eso. Y evidentemente esa palabra nueva que se forme tiene que ser dibujada, ¿no? Entonces, bueno, por acá. ¿Qué dice el público? Omisión, dicen. A ver. Dice Jimena y Carla dice omisión. Omisión silábica, ¿cierto? Omisión silábica y omisión de sílaba final. Tenemos. Bueno, este es otro ejemplo que esto es como hágalo en casa, ¿no? Si ustedes se fijan, esto lo podría hacer un papá en este momento de contingencia, pues de acuerdo a los recursos, evidentemente, que posea, pero también podría ser como con revistas y demás, ahí como que uno puede ampliar las posibilidades. Y esto es como una tabla de varias entradas en donde tienen diferentes vocales y el niño entonces tiene que ubicarlas en donde corresponde. Entonces, por ejemplo, esa abeja, pues la tendría que poner en la fila número 3, ¿cierto? Ese 1 la tenía que poner en la fila número 2. Esta no es, digamos que una actividad como para reconocimiento de vocales simple. ¿Qué dice el público, Evelyn? Dicen... Dice, está identificación de sonido inicial vocálico, segmentación. Por ahí vamos. Sí, es una segmentación, o sea, está reconociendo el sonido vocálico inicial. Dentro de, está separando, ¿cierto? Que una palabra comienza con una vocal determinada, el glú comienza con I, abanico con A, y demás. Esto entonces tenemos es como... Reconocimiento de vocales por... Reconocimiento de vocales. Bien, perfecto, gracias. Acá tenemos una forma de cómo concretizar, a veces esto de concretizar, a veces los niños son tan concretos y puede ser como tan abstracto y en esto de adaptar las actividades para diferentes niños y para diferentes habilidades, niños con diferentes capacidades, pues digamos que esta podría ser entonces una alternativa. Entonces acá tenemos pan, tenemos un bloque, tomate tenemos 3 bloques, caramelo tiene 4 bloques. ¿Qué actividad de conciencia fonológica creen que corresponde a esa? ¿Qué habilidad? Está fácil. Lo primero que dicen acá, Jimena, segmentación. Evelyn también dice segmentación. Sí, la verdad es que quise dejar segmentación como, quise dejar como muy presente la segmentación para que vean que tiene como diferentes formas, ¿no? No solamente quedarnos con eso de separar las sílabas, que está bien, evidentemente, pero digamos que pues podemos explotar muchas más tareas al respecto. Y creo que esta es la última. Teníamos es una palabra oveja, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, oveja tiene 3 sílabas. Y entonces yo le coloco al niño, en este caso es como una actividad como interactiva, ¿no? Entonces yo le coloco que oveja comienza con O, pero ¿qué pasa si en lugar de O aparece la vocal A? ¿Qué palabra nueva se forma? ¿Y ahí qué dice el público? Chan, chan. Dice sustitución. Sustitución léxica podría ser ahí, ¿no? O sustitución. No, sustitución, porque es un fonema. Sí, porque, claro, evidentemente aquí se forma una nueva palabra con sentido, que es abeja, ¿no? Pero digamos que en este ejercicio que estamos haciendo, jugamos de jugar solamente con el lenguaje, pues podríamos decir que es una sustitución de ¿qué? De sonido vocálico, ¿no? Y esto podría ser al inicio, en el medio, final, una sustitución de sílaba y demás. Creo que esa podría ser como una... se me mueve, perdón, es que quiero como pasar una cosita ya. Ahora sí. Listo, sustitución. Bien.
Eso, bueno, rápidamente era como un recorderis, como de plantear como diferentes formas de estimular la conciencia fonológica. Para quienes de pronto ya han hecho esto, perfecto, súper. Creo que la invitación es a seguir explotando las diferentes habilidades y no solamente quedarnos con una en particular, sino entendiendo que son varias. Entonces, seguir explotando eso. Para quienes aún no estaban tan familiarizadas con estas actividades, bueno, seguir explorando. Creo que sin duda, pues es un camino para facilitar la decodificación, que si no lo es todo, evidentemente, pues es un gran aporte para nuestros niños y niñas que están en este proceso de adquisición de la lectura y escritura. Entonces, lo que yo quiero hacer en este último tiempito, ¿cierto? Antes de dar paso a las preguntas, es contarles una experiencia de trabajo personal que tuve entre los años 2015 y 2018 en un programa, formando un programa de estimulación de conciencia fonológica en una escuela básica de la comuna de Huechurá, de la región metropolitana. Aquí logro tener la suerte de, estaba viendo, dos trabajadoras, una profesora de educación diferencial y la fonoaudióloga actual de esta escuela. Entonces les agradezco por estar aquí presentes y bueno, pues mostrarles un poquito algo que ya más o menos saben, pero volver a recordar. Y la intención de esto es como para que veamos cómo desde la educación parvularia y los primeros años de educación básica, pues podemos hacer cosas en conjunto. Ya les había hablado una parte de cómo el currículum escolar está tan segregado, asignaturas, mi asignatura por acá, tu asignatura por allá y nada más, y no me veo con otro. También nos encontramos con la situación en el aula, en los colegios, en que habemos muchos profesionales con una gran variedad. Digamos que Chile cuenta con esa posibilidad de tener una escuela no solamente con docentes, con psicopedagogos, educadores diferenciales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales y la lista larga. Lastimosamente en Colombia no contamos con esa suerte. Bueno, son unos sistemas educativos muy distintos, que tenemos cosas muy bonitas en el papel, pero en la práctica no es tanto. Nosotros no contamos con programas de integración escolar, contamos con una política de educación inclusiva que asegura un docente de inclusión, pero un docente por institución educativa. Y las instituciones educativas pueden tener 3 y 4 sedes. Entonces es un panorama mucho más complejo en donde no se da esta posibilidad a veces de trabajar de forma tan colaborativa. A veces sí hay escuelas que tienen por lo menos un asistente social, un psicólogo, entonces uno digamos que puede hacer cosas, pero en este caso en donde una escuela cuenta con la fortuna de tener una fonoaudióloga, tal vez no con todas las horas, bueno, pues podemos hacer cosas en conjunto con ellos, ¿no? Y aquí es un ejemplo de trabajo colaborativo. Este es un programa que se hizo entonces en estas fechas, que tenía por objetivo estimular las habilidades de conciencia fonológica en los niños y niñas de educación parvularia para facilitar la adquisición de la lectura y escritura inicial. En cuanto a los aspectos metodológicos de este programa, bueno, pues fueron talleres de estimulación de conciencia fonológica que se desarrollaron una vez por semana con una duración de 30 a 45 minutos. En los diferentes niveles, preescolar y kinder. Esto, como les digo, como que el valor de este programa es la apuesta al trabajo colaborativo, tan presente en estos aspectos de la política como el DUA, pero que a veces nos desdibujamos porque pues todos tenemos diferentes funciones, y bueno, más ahora en la virtualidad, donde cuestan algunos otros procesos, ¿no? Pero digamos que este es un valor, el trabajo colaborativo entre la educadora de párvulos, la educadora diferencial del PIE, y en este caso yo como fonoaudióloga. Y acá tenemos entonces 3 miradas, ¿no? Una mirada pedagógica, una mirada desde la inclusión y una mirada desde el lenguaje, ¿no? O desde la especialidad del lenguaje. Y puse aquí
algo como específico y planteado, porque yo les decía que la conciencia fonológica es algo que se enseña y por tanto pues hay que planificarlo, ¿no? No puede salir del momento, del momento del juego y ya, sino que tiene que ser algo sistemático de una u otra forma que debe planearse y consensuarse. Estos espacios de planificación lastimosamente no eran tan frecuentes a veces, porque, porque si bien hay horas de planificación, ustedes que están en la escuela se dan cuenta cómo son los ritmos de la escuela y pues pasan cosas, ¿no? Pero digamos que lo quise poner aquí para recalcar la importancia de planificar en conjunto, de establecer equipos de planificación dentro de los establecimientos educativos. Este programa contó con algunas estrategias didácticas y aquí las quise poner como muy relevantes, ¿no? Diversidad de recursos, presentaciones de PowerPoint interactivas, ¿no? Ahí en este momento utilizar el PowerPoint y que se movían los dibujitos y entonces si yo cambiaba el sonido, entonces cambiaba el circulito de roja a azul. Entonces eso digamos que a los niños los engancha un poco porque también se sienten que es un juego. Materiales audiovisuales con videos, también en la web también encontramos diferentes recursos que más adelante se los voy a compartir. Juguetes, evidentemente, porque el material concreto también es tan importante en esta etapa de educación, juegos de mesa también, cómo generar de pronto loterías o bingos fonológicos, ¿no? Entonces todo esto de los juegos de mesa, elementos con material reciclable. En alguna oportunidad hicimos me acuerdo, hicimos algo como, no sé si ustedes, las que son docentes, ubican la máquina de sumar. Uno se mete en Pinterest y encuentra cantidad de herramientas y en algún momento hicimos una máquina de sumar que se hace con rollitos de confort y entonces uno puede utilizar, evidentemente aquí no nos interesaba que los niños sumaran, sino que diferenciaran, ¿no? Entonces, por ejemplo, que zapato tenía 4, entonces metíamos 4 porotos por ahí, sí, entonces hacíamos como lo concreto con la imagen, entonces, zapato. Bueno, esto es trabajar con material reciclable y también en algún momento no en todos los años, pero en uno de los años empezó a incursionar un proceso con el material, con los dispositivos móviles, especialmente las tablets. Y aquí también se facilita mucho el aspecto. Hay diferentes, de pronto, algunas aplicaciones que pueden facilitar esto. Hay una aplicación que me gusta. ¿Sí? Dime. Perdón que te interrumpa. Hay una pregunta de respecto a la caja, a la máquina sumadora. Hay una profesora que pregunta a Jimena si es es como el juego de una caja registradora, como el negocio. ¿A eso te refieres? Pues es que no era como una caja registradora. Es algo súper sencillo, ¿ah? Es una caja de zapatos que tiene como huequitos y entonces en esa caja de zapatos yo le meto los rollitos de confort y por ahí me van a salir como las cositas que mete. Entonces, es sumadora porque por un lado le puedo meter 2 y por otro lado le meto 2. Entonces, el niño cuenta y dice 1, 2, 3, 4. 2 y 2 son 4. Esto es una máquina sumadora que puede ser evidentemente para trabajar habilidades de lógica matemática, pero uno puede también trabajar estos temas de segmentación y cómo apoyar con material concreto estas habilidades. Es eso. Creo que hay que buscarla, no me acuerdo muy bien si se llama máquina sumadora, pero que la busque en Pinterest y ahí aparecen como algunos modelos de máquina para trabajar esto con el material reciclable. Otra de las estrategias importantes que nos surgen aquí es el diseño universal de aprendizaje, pues planteado desde el decreto en el 2015, ¿cierto? Y ahí, pues en este decreto, pues nos encontramos que es necesario trabajar desde los diferentes principios, facilitar a todos, ¿sí? Proponer actividades que contemplen a todas las capacidades. Ahora, en lo concreto, a veces, y quienes han estado en el aula de clases saben que el DUA también no es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Además, porque evidentemente va a costar generar clases que accedan a tanta flexibilidad, ¿no? Y además que estamos en un proceso. Vamos a encontrar que tampoco esto es nuestra salvación,
Pero digamos que los principios del DUA, quienes aún no están familiarizados con el DUA, pues tenemos diferentes principios, ¿no? Como las múltiples opciones para representar, para expresar, de motivación. Entonces, digamos que ahí hay algunas claves que nos pueden servir para que, porque nos encontrábamos que en el aula de clases, estamos hablando de educación parvularia, de pre-kinder o kinder, tenemos muchos niños con TEL. Y entonces, evidentemente, ese niño con TEL que escasamente dice algunas palabras, pues animarlos a trabajar una habilidad de conciencia fonológica, pues puede ser más complejo para él. Entonces, ¿qué apoyo darle a ese pequeño, no? Entonces, ¿cómo no dejarlo por allá en que perdido porque esa capacidad de abstracción aún no lo logra? Pero digamos que apoyarlo, ¿no? Entonces aquí aparece cómo vinculo entonces el material concreto con las palabras, cómo le doy más oportunidades de participación a este niño, más motivación, muy súper bien, entonces lo saco al tablet, a la pizarra, y le doy como todas las posibilidades, y si no lo logra, entonces le doy todos esos apoyos como para ayudarlo, ¿no? Como para ir, y sobre todo para que se motive en este proceso de aprendizaje, ¿no? Que ustedes saben que también en el proceso, de acuerdo a los principios de la alfabetización inicial, pues la relación entre el maestro y el niño son claves para el desarrollo de estos procesos iniciales. Entonces, en la medida que yo le doy suficiente seguridad a ese niño, pues evidentemente hay unos aspectos emotivos, lúdicos, que van a ser también determinantes en estos procesos. Entonces, bueno, ahí teníamos el DUA y teníamos las estaciones de aprendizaje, también surgieron en algún momento, no siempre, pero digamos que las estaciones de aprendizaje también nos permiten, primero, la participación de todos, porque son rincones dentro del aula de clases. Si ustedes se fijan ahí un poquito en esa foto, de cómo la sala de clases ya no es esa profesora que está al frente y esos niños que están atrás, sino que todos estamos en grupos pequeños, en subgrupos de 4, de 5 niños, y todos estos niños van rotando por estos rincones o por estas estaciones, y en cada estación pues se puede proponer alguna habilidad y demás, ¿no? Y uno lo puede vincular de pronto con el contenido que esté trabajando. Si estamos trabajando Violeta Parra, bueno, si estamos trabajando diferentes aspectos, pues también podríamos estar relacionando conciencia fonológica con estos contenidos y permitirles entonces a los niños que exploren. Y aquí, pues evidentemente esto, pues implica tiempo de planificación, tiempo de elaboración de material, que lastimosamente a veces no está tan fácil acceder, pero digamos que si hay disposición de los diferentes colaboradores, de los diferentes profesionales, pues yo estoy segura que se pueden dar. Estoy completamente segura de que esto surge. Obviamente no es un tema de voluntades, también necesitamos unos directivos que apoyen los procesos, ¿no? Creo que todo esto es mancomunado. Bueno, y algunas reflexiones finales, y ya para terminar, entonces, reflexiones primero, y es que después de esta experiencia, pues uno pudo evidenciar que los niños de preescolar, de educación parvularia, se familiarizaban mucho mejor con el lenguaje oral y escrito, alcanzando muchos de ellos objetivos en el proceso de alfabetización emergente. Obviamente sabemos que hay niños que siempre se nos van a quedar un poco atrás por sus dificultades del lenguaje o por sus dificultades cognitivas, ¿no? Pero digamos que por lo menos el hecho de estar partícipes ahí, pues pudieron tener un poco más de seguridad, más integración en el aula de clases. Otra cosa, y es que una reflexión, es que asumir el desafío de una experiencia de trabajo colaborativo es enriquecedor, por lo que yo les decía, ¿no? Porque aquí no es que el fonoaudiólogo, por ser el experto, y entre comillas experto del lenguaje, es quien tiene más conocimiento, ¿no? Aquí no es esta relación de poderes tan diferentes, sino que aquí todos conocen desde sus ámbitos, ¿no? El educador diferencial maneja todos los temas de adecuación curricular, el profesor tiene la experiencia del aula de muchos años, la fonoaudióloga puede facilitar estos procesos de fonología, de semántica. Entonces, digamos que
esto es una posibilidad de engranaje que finalmente pues va a ser enriquecedor para los profesionales, porque lo digo yo, como crecimiento personal y profesional, como para los niños, ¿no? Cómo entender que no solamente es esa profesora que es la que me va a enseñar, sino que aquí en el aula es un espacio abierto, que vienen otras personas y pueden todas trabajar en pro de un mismo objetivo. Y finalmente, y creo que esto ya es como un aprendizaje, es que pues para lograr resultados y impactos positivos, pues necesitamos primero intervención prolongada. Esto es una experiencia desde el 2015 hasta mediados del 2018. Y sistemática, ¿no? Esto hay que tener compromiso sistemático de decir, bueno, esto ya está instalado en el horario y pase lo que pase, pues aquí estamos. Y como experiencia creo que alguna de las cosas que nos faltó es como evaluar los procesos. Ya la evaluación aquí ya quedó más en la docente cuando hacía sus clases y no estos talleres, pero creo que la evaluación es importante en el inicio, durante y al final. Entonces, esta como que es una de las experiencias y aprendizajes que nos deja y que creo que es importante pues planteárselos a quienes estén interesados en generar proyectos de trabajo colaborativo, ¿no? La importancia de la evaluación como proceso. Y finalmente, unas recomendaciones que creo que también surgen del aspecto teórico y de lo investigativo y de la experiencia, es que, bueno, esto ya lo dije, desarrollar los procesos de evaluación, seguimiento para sistematizar la experiencia. Es importante, y aunque ustedes no lo crean, el aula de clases es un espacio de investigación permanente y lastimosamente, pues quienes finalmente se apropian de la investigación son los teóricos de las universidades, pero en el aula de clases no surge con tanta frecuencia esto de investigar. Y la invitación aquí es, bueno, pues si queremos transformar, pues necesitamos investigar. Y la investigación puede surgir de aquí. Obviamente nos implica cosas, nos implica leer mucho más, nos implica ser más acuciosos, más sistemáticos, nos implica algunos procesos de escritura, pero creo que no están fuera del alcance de ustedes docentes. Así que la invitación es a esto. Otra de las recomendaciones es que no necesariamente estos programas tienen que ser en educación parvularia, se pueden extender a educación básica en los primeros niveles, primero, segundo, porque como les decía, esta cosa no para en la educación parvularia, es necesario trabajar continuamente en estos dos primeros niveles de educación. Otra de las cosas es que para estimular la conciencia fonológica, y esto ya es una reflexión mía después de este tiempo, de que si bien hacer los talleres de conciencia fonológica con las diferentes habilidades, utilizando estos pictogramas que yo les mostré, pues fue entretenido para muchos niños, creo que nos quedamos cortos, específicamente en este taller, de vincular la conciencia fonológica a un contexto. Es decir, nosotros trabajamos con palabras aisladas, ¿no? Pero no inmersas en un contexto como sería un texto, por ejemplo, una canción, un juego. Bueno, juegos sí, de pronto se hacían algunos juegos, pero sí se fijan como que esto de los procesadores, cuando nosotros vamos en la alfabetización inicial, hay diferentes procesadores de información. Por un lado están los procesadores fonológicos y ortográficos, ¿cierto? Que están muy vinculados al código, pero también están los procesadores relacionados con el contexto y el significado. Y creo que ahí quedamos un poquito cortos. De pronto el significado se estimuló vocabulario, sin duda, nuevas palabras, pero es necesario enganchar esto con algo, con que si estamos, y aquí por eso yo les puse proyectos. La metodología basada en proyectos también es una opción para trabajar conjuntamente, para trabajar colaborativamente. Y cómo entonces dentro de un proyecto, por ejemplo, el proyecto de contra la contaminación, entonces pues establecemos todo este proyecto conjunto y hacemos investigación con los niños y reconocemos nuevas palabras y exploramos y vemos videos, pero también
podemos jugar con el lenguaje, con esas palabras, y ahí hay mucho más significado. Y en ese vínculo entonces no le estaríamos apostando no solo a la decodificación, sino a la comprensión. ¿Se acuerdan ese monito que yo les mostré de decodificación, comprensión? Bueno, pues creo que hay que complementar estos procesos, no solamente dejarlos la conciencia fonológica tan aislada, sino que esté inmersa en algo. Y aquí mezclo esto, que de acuerdo a los investigadores, pues no solamente la conciencia fonológica es un precursor, lo que les mostraba al inicio, es necesario seguir estimulando vocabulario y discurso narrativo. Hay una evaluación, hay un material que se llama EDNA, la evaluación del discurso narrativo, y esta evaluación del discurso narrativo, estas son Carmen Julia Coloma, no me acuerdo quién más es, que son estas fonoaudiólogas de la Universidad de Chile, y tienen un material interesante sobre el discurso narrativo. Si les gustaría profundizar sobre este tema, pues finalmente ahí está para indagar un poco más al respecto, ¿no? Estas son un poco las recomendaciones, y finalmente, pues, algunos recursos recomendados que quise tenérselos acá, como unos regalos virtuales, por decir algo. Este libro es muy interesante, no sé si ustedes lo conozcan, pero si no, se los recomiendo. Barra, Mendive y Young, que son investigadoras de la Universidad Católica, construyeron un texto que se llama Selección y uso de libros para lectores iniciales, guía para la educación parvularia. Este es un libro descargable, está en PDF descargable, sí que se los recomiendo para quienes estén trabajando sobre todo en educación parvularia, porque lo interesante de este texto es que aquí ellos proponen cuentos, y aquí lo que yo les digo, el contexto, ¿no? La importancia de. Entonces ellos proponen que trabajar un cuento durante toda la semana y cada día de la semana trabajar una habilidad. Entonces, habilidad de discurso narrativo, una habilidad de vocabulario, una habilidad de conciencia fonológica. Aquí sí que súper recomendado, además están cuentos recomendados. Lastimosamente no están los cuentos en digital, pero hay una serie de recomendaciones de textos que creo que vienen bien, y lo interesante es que están vinculados con las bases de educación parvularia, con las bases curriculares. Y este otro texto, que este sí lastimosamente sí no está en PDF, pero se lo recomiendo para quienes puedan acceder. En el 2018, Barbieri y Coloma Sotomayor hicieron este producto de investigación que se llama Programa Integrado para el Desarrollo de la Conciencia Fonológica y el Vocabulario en la Lectura Inicial. De hecho, lo tenía aquí para recordarme el texto. Este librito es del 2018 y está también como muy desde lo que hacer, desde el trabajo específico de cómo estimular vocabulario y conciencia fonológica en el aula de clases, con ejemplos muy básicos y muy concretos, así que se los recomiendo. El organito, pues ya se los había recomendado, y otros recursos virtuales ahora en esta era de la virtualidad que nos ha tocado un poco. Les recomiendo como algunos sitios web, si no los conocen, pues ahí están. Orientaciones Andújar, Arasac, con los pictogramas, que fueron estas fotitos que yo les mostraba permanentemente. Hay pictogramas descargables para todo lo que ustedes quieran. El huevo de chocolate, maestros de audición y lenguaje, tienen algunas habilidades, unos trabajos de conciencia fonológica. Y soyvisual.org, creo que esta fue última, esta hace poquito me la encontré, está como buena, con actividades específicas. Bueno, pues estas son mis referencias bibliográficas, y esta hace parte no todos, obviamente faltan, pero en esa época, digamos que hay algunas maestras que estuvieron apoyando estos procesos de educación parvularia. Así que, bueno, gracias a ellas y gracias a ustedes por escucharnos, por escucharme, y bueno, pues nada, dejamos abierto para quienes quieran comentar, hacer algunas preguntas. Muchas gracias. O sea, hay dos cosas aquí. Bueno, en relación al decreto que tú mencionaste, nosotros en Chile tenemos el decreto que es para la diversificación de la enseñanza y norma la adecuación curricular para enseñanza, para necesidades educativas especiales, para parvularia y educación básica.
que antes funcionábamos con el de 170 y hoy día es el decreto 83 del 2015. Me hace el alcance aquí una profesora, Evelyn. Y hay otra pregunta, dice Valentina, quería consultar qué habilidades recomiendas trabajar antes de la segmentación de sonidos, porque le cuesta bajar esta actividad. Claro, pues la segmentación de sonidos, como lo decíamos, está más puesta como para niños de educación básica, ¿no? O niños que ya estén a punto de en kinder, digamos que ya están de pronto, tienen como ese nivel de abstracción más claro. Entonces lo que yo recomiendo primero es trabajar con sílabas. Y entonces ahí pueden trabajar todas las habilidades que vimos hoy, segmentación, omisión de sílabas, sustitución de sílabas, adición de sílabas, inversión de sílabas. Entonces creo que en la medida que el niño logre un muy buen desempeño con sílaba, pues vamos a facilitar esto que dice la profe de la segmentación de sonido, que es análisis fónico, que también algunas maestras la conocen como análisis fónico, que a veces pues tiende a ser un poquito más complejo. Así que yo le invito a trabajar mucho con la sílaba, que a veces pasa eso, ¿no? Que como con esta, ¿cómo decirlo? Como esta intención de que el niño ya reconozca las letras, esto, pues nos vamos como al revés, ¿no? Trabajamos como primero los sonidos o dejamos como las sílabas hacemos por ahí algo de segmentación silábica y nos vamos directo a sonido, ¿no? Entonces, no, yo creo que hay que trabajar mucho en sílaba y de ahí trabajar con sonido consonántico inicial, final y demás. Claudia, te iba a pedir si podías dejar de compartir pantalla para poder sacar una fotito con todas las personas. Claro, sí, obvio. Así que... Ahí, como es, espérate, ya, ahí sí. Sí, tenemos otro, bueno, te agradecen aquí, gracias porque debemos evaluar. ¿Es recomendable seguir el orden en el desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica? No, o sea, en el caso de nosotros no lo hacíamos como en orden, así como de primera unidad, segmentación silábica, en segunda unidad, no, yo creo que hace parte de la flexibilidad de eso. Lo que sí creo es que hay algunas más complejas que otras, entonces yo sí creo que es importante trabajar mucho sílaba antes de meterse con sonido. Y creo que la inversión o la mezcla es un poquito más compleja. Entonces, digamos que esa uno podría ir como dejándola un poquito más, no proponerla desde el inicio. Pero creo que hace parte de este proceso del niño que podamos seguir jugando y flexibilizando, entonces mezclar, si trabajo primero reconocimiento de sílaba inicial, pero después puedo trabajar un juego de omisión y puedo después adicionar, ahí como variar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero agradecer, muy interesante todo lo que tú nos comentas, sobre todo del trabajo en equipo, el hecho de que tú mencionas que sea algo que progrese en el tiempo y que no sea algo descontinuado, sino que tener las instancias de planificar. Ahora también hace sentido desde la educación chilena y por parte del Ministerio una recomendación para este proceso de pandemia de trabajar respecto a la elaboración de proyectos. Pero ahí hay una dificultad porque en realidad es como trabajar a partir de proyectos, de problemas, entonces se malentiende muchas veces este tipo de estrategias para poder avanzar y se complica. Como tú bien lo manifiestas, la idea es hacer un trabajo integrado, que no sea en sentido de parcela, sino que integrar el proceso para darle un aprendizaje significativo y a su vez que integre todos los saberes, desde lo más pequeñito hasta los más grandes. Y ha sido una gran complicación para los profesores, sobre todo en esta instancia, porque Claro. nos cuesta, sobre todo los que estamos en otro plano más bien de la educación media, con mayor razón. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que esto tiene que parar algún día, ¿no? Que algún día vamos a volver a las aulas. Y bueno, pues esperemos, hay que ser como esperanzador de que, pues la idea es que esta cosa también nos movilice a generar cambios, ¿no? A veces
nos intentamos, bueno, necesitamos calidad de educación, calidad, y entonces la palabra de moda de este siglo es calidad, pero pues calidad yo la veo también por calidez, ¿no? Como también como equipo, entonces puedo ser cálido y puedo generar proyectos entre mis colegas, con mis colegas, y facilitar pues procesos, ¿no? No solamente con una persona que haga un trabajo excelente. Yo sé que muchos de ustedes, casi pues todo el mundo hace un gran esfuerzo para hacer su trabajo, pero en la medida que pues lo podamos engranar con otros, sin duda pues va a ser muy beneficioso. Sí, yo creo que todo lo que tú nos mostraste hoy día nos da ganas de seguir trabajando, y efectivamente hay cosas que están un poco en desuso y que deberíamos volver a usar este juego con sentido, de trabajar las palabras, los juegos de palabras sobre todo, las rimas, y seguir avanzando los primeros años desde ahí, o los abecegramas, las gitanjáforas, por ejemplo, que tampoco se trabajan mucho, que se han dejado de lado, así como tú decías, los jerigoncios, y así sucesivamente, que uno lo hacía por jugar en realidad cuando era pequeño. Pero hoy día los profesores como que no les han encontrado que tiene una gran riqueza para el trabajo en el aula con los primeros años, desde el juego de esta conciencia fonológica y el juego de sílabas y de palabras. Claro. ¿Hay alguna pregunta? No, quería completar algo que te escuché, que creo que en algún minuto conversamos cuando estamos generando este proyecto del Leo Primero. Leo Primero ahí. Que a veces pasa que la oralidad, si bien está presente en el currículo, tal vez en las aulas de clase siempre se nos va quedando como la oralidad, ¿no? Como que, sí, hay que trabajar la oralidad, pero como que la vamos dejando atrás porque necesitamos una presión sobre la adquisición del código lector, ¿cierto? Que es importante que conozca las letras, que demás, pero que la oralidad pues hace parte de, y no solamente en la educación parvularia, en la educación inicial, los primeros años y hasta la educación media, pues la oralidad pues facilita evidentemente las habilidades comunicativas que son necesarias para el desempeño de futuros de ciudadanos, críticos y de niños y niñas que comprendan con sentido los textos. Eso, quería hacer esa acotación. Claro, creo que